Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día más en este hermoso planeta, Pepe. Vamos a ver, primero vamos a escuchar un poquito buena música de fondo. Viejas épocas, ¿se acuerdan de este temita? ¿Sí? Obviamente acá está un poquito remixado, ¿no? Pero un tema viejito de los 80, ¿no? Ahí está, portugués, brasileiro es el temita, portugués no, brasileiro, es de Brasil el cantante. Bien, nos vamos a dónde? Mi niña veneno, dice el temita, ¿se acuerdan? Bien, vamos a ver un poquito hoy lo que tiene que ver con las noticias de alto impacto que van a acontecer ahora, minutitos. Estamos prácticamente llegando ya a la apertura, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, 9 de la mañana acá en mi país, GMT-3, ¿sí? Ayer y esta semanita estuvimos viendo un bot que estuve creando, que le puse el nombre Touch Me, ¿sí? Tenemos varios, como digo, en los otros videos anteriores pendientes para ir chequeando y viendo. Ayer también estuve probando un poquito, hice un video, ¿no? Muy cortito de algo que habíamos hecho en vivo, un backtesting de este video que está acá, Touch Me, ¿sí? De fondo está la canción Touch Me, mirá qué justito, ¿no? Una señorita que canta muy bien, ¿eh? Bien, así que vamos a ver hoy qué hacemos, ¿sí? Podemos hacer un poco de proyecciones, ver algunas divisas, algunos índices. Veremos qué acontece, ¿sí? No tenemos nada armado, simplemente disfrutamos el día operando en vivo, ya sea manual, automático. Hace un par de días en vivo que no vengo operando con ustedes en vivo. Ya vamos a volver a hacer lo que hacemos siempre. Estoy con otros proyectos, otras cositas mías muy interesantes. Pero bueno, igualmente vamos a ver algo hoy seguramente de lo que vimos ayer en otro par. Vamos a probar el euro dólar, seguramente Touch Me, para ver qué tal funciona, cambiándole algunos parámetros para ver si podemos bajar el drawdown, ¿sí? Que estaba un poquito elevado, pero porque estábamos probando al azar en cualquier horario, ¿sí? Con un lotaje de un monto que no habíamos determinado para ver en el tiempo si vale la pena o no bajar, subir el depósito, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Le hacía un enredo al amigo. ¿Qué dijiste? Dice. Y bueno, acá son las 9. Recién me despierto, gente. Nos queda pendiente, acuérdense, el osito, ¿sí? Este osito lo vamos a estar probando porque es una técnica Xinjiang parecida a una de las que tengo, que quise implementar en esta programación de este bot, ¿sí? Como también el amigo que está acá, ¿sí? Que es el duende de la buena suerte, entre otros bots que venimos acá creando, ¿sí? Ideas, gente, objetivos. Miren acá las estrategias para el que le interesen. Estrategias, ideas, tips, están todo acá, ¿eh? Bien. Mirá acá, me acuerdo. ¿Se acuerdan de este, gente? ¿Dónde está? A ver acá, si lo encuentro acá. ¿Se acuerdan la bestia? Este era tremendo, miren lo que era. Tremendo. Así que bueno, vamos a ver si con el tiempo, sumándose los pepes, ese es el objetivo, ¿no? Si hay pepes vamos a hacer más cositas, porque la idea es que participen y seamos un grupo por encima de cierta cantidad, ¿sí? No inferior. Y bueno, si llegamos a hacer esa cantidad interesante, vamos a empezar a mover un poco los mercados en grupos, por Discord, por distintas dimensiones, ¿sí? Pero hasta que no llegue ese monto, vamos a seguir en vivo como todos los días, charlando entre ustedes, y bueno, compartiendo ideas, bots que voy creando, videos, y obviamente operaremos también de forma automática y manual, ¿sí? Bien, gente, me voy a ir a ver un poquito, a ver las noticias de alto impacto. Primero había algo, a ver acá en Discord si tenemos. Bueno, acá en Discord les estuve compartiendo por una de las zonas de Discord del planeta Pepe, donde suelo compartir las noticias de alto impacto. Acá hay varias noticias, las que más me interesan son las que van a acontecer ahora, que tengan que ver con el dólar. Vamos a estar viendo a ver si hay alguna. A ver un segundito. ¡Qué bonita, eh! Bien, sí, tenemos varias. Acá estoy viendo, tenemos informes de inflación. Bueno, las que estamos viendo están en inglés, ahí en el cuadradito que les compartí, por si quieren ver. Tenemos decisiones de tipo. Ahí, esas están ahora. Puede ser de la libra. Bueno, vamos a ver. Y nuevas peticiones de subsidio por desempleo, índice manufacturero y ventas de vivienda de segunda mano. Todo eso va a acontecer entre las 9:30, que es ahora, a minutitos, y a las 11 de la mañana, ¿sí? También, ¿sí? Así que bueno, gente, veremos qué pasa en un ratito, ¿sí?
Las decisiones de tipo ya pasaron. Acá estoy viendo, se me ajustó el horario recién. Fue tabla, ¿sí? 4,5 el porcentaje que era obviamente el que se preveía, y es lo que aconteció, ¿sí? Igual que el periodo anterior, ¿sí? Así que bueno, gente, nos queda solamente esperar dólar, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, son noticias de alto impacto, y bueno, y ventas de vivienda de segunda mano, también a las 11 de mi país, GMT-3. Así que bueno, gente, nos vamos a ver un poquito las criptomonedas. En general tenemos Bitcoin que está tratando de levantar vuelo. Ahí en este momento empieza a haber un poco de volatilidad en el mercado de las cripto, sobre todo cuando comienza la sesión de Nueva York, acompañada de la que estamos en este momento, que es la de Londres, y obviamente la apertura de Nueva York, que ya estamos dentro hace 6 minutos, así que fíjense cómo se empieza a mover todo. 85,620 el valor en este momento en esta plataforma, porque si vamos a, por ejemplo, a ver en TradingView, nos podemos encontrar con un valor por encima o por debajo, ahí cerquita, ¿sí? Acá estamos viendo 85,414, ¿sí? En velas diarias. Fíjense la velita de hoy, acá estamos viendo las velitas. La de ayer fue una vela muy bonita, envolvente, está para, ¿no?, esos bots de rompimiento, si fueran de velas de 15 minutitos, fíjate qué lindo ahí, ¿no? Obviamente me encanta cuando se producen esos patrones, que están en los libros, ¿no? Donde rompe, se devuelve con un pullback y se va para arriba, ¿no? Ojalá fuese así, ojalá fuese como los libros. Si fuese como los libros, sería algo así, ¿verdad? ¿No? Obviamente, ¿viste? No te digo que vamos a hablar de un white shop, decían amigos, de un white shop donde ustedes saben más o menos en general, hoy con los bots y la tecnología, ya los dibujos, los patrones no son como de caída, donde después había, hasta que en algún momento estas zonitas, ¿sí? Que era la consolidación o la acumulación, en el caso de que venga de arriba, ¿sí? Este era un volumen de parada con mechas, muchas mechas, y obviamente por encima y por debajo los amagues de los stops que se van sacando, donde en algún momento rompe, y cuando rompe se apoyaba supuestamente para irse hacia arriba, ¿no? Algo así sería lo que estamos viendo acá, ¿sí? En velas diarias obviamente, pero esto es fractal, es lo mismo que verlo en velas de 5 o de 15 minutos, se repiten, obviamente, vos te tenés que meter dentro de la velita y ver la volatilidad en el horario que vos quieras operar, ¿no? No es lo mismo la sesión de Nueva York que estar en la sesión de Tokio o en la de Sydney, ¿sí? Si es que existe Sydney, ¿no? Y con Sydney vas con una ventajita hermosa, que es con un spread por lo menos de, ¿no?, 20 pips en contra, ¿no? Así que bueno, vamos a eliminar acá un poquito los dibujitos, los Picassos. Vamos a volver hacia atrás. Ahí estamos, tiki 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 tiki. Nos volvemos con el White Shop. Lo que sí les digo es esto: la velita rompe, ¿no? La velita diaria interesante se devuelve con un pullback. Vamos a ver si viene a visitar este altito que está ahí, ¿sí? Puede ser que no, puede ser que la vela termine por debajo, inclusive después de las noticias, que sea a favor del dólar, y supongamos que viene hacia abajo y el precio no se devuelve para ajustar esa caída de la noticia de alto impacto. Como también puede pasar que las noticias en este caso no son tan importantes como otras que suelen acontecer del dólar, ¿sí? Son de alto impacto. En el paquete de las de alto impacto vamos a encontrar muchas noticias, algunas que son más fuertes que otras, como los tipos, la inflación, ¿sí? Y otras como las viviendas de segunda mano, ¿sí? Que son de alto impacto pero no tan fuertes como las que les decía anteriormente. Voy a eliminar el gráfico, los Picasso que tenemos de fondo, y bueno, acá estamos. Vamos a ver esta velita. Si termina con una mecha, puedes terminar de la forma que vos quieras. Imagínate la forma que va a terminar y mañana la miramos, ¿eh? Tenés una velita donde puede terminar con una mechita, que la mechita puede ser este cuerpo que está acá porque se va para arriba y sería bárbaro, viene a visitar estos altos, o puede terminar con un cuerpo que envuelve a la vela azul o que no termina de llegar ni a la mitad de la zona azul. Eso depende de lo que acontezca de las ballenas, de los toros, de los osos que van a meterse al mercado hoy, ¿sí? Así que bueno, ¿qué pasará? Y bueno, lo veremos. Por eso esto es especulación, gente, y a la vez es también tratar de tener una buena gestión con una buena psicología, ¿sí? Para mantener tus reglas, ¿sí? Bien, nos vamos a meter dentro de la velita. Espera, escucha. Le tiramos acá musiquita de Planeta, ¿eh? ¿Te gusta la música de Planeta Pepe? Podemos, si alguno tiene alguna letra y está viendo el video en algún momento en diferido, compártamela, ¿sí? Les hago un tema, ¿bien? Vamos.
Bien, me meto dentro de la velita, vamos. Y nos vamos al índice y de ahí nos vamos a ver un poquito el bot Touch Me por último día. Y después lo pondremos seguramente cuando podamos a la mañana como todos los días a operar, ¿sí? Quiero también operar en vivo con los pepes que me acompañen, que se animen a subir a operar, ¿sí? Como hacíamos años anteriores, ¿bien? Vamos a meternos dentro de la velita. Primero la voy a marcar para que ustedes vean que acá vemos un macro, ¿sí? Una zona macro. Vamos a meternos dentro de esa zonita donde vamos a encontrar las operaciones intradía y las que vienen de un scalping que seguramente son velitas de 5, de un minutito para operar también, ¿sí? Nos metemos dentro de esa zona, 5 minutos, una horita, vamos a ir a una hora, vamos a encontrar velas. Ahí está, ¿ven? Que vienen haciendo un retroceso después de la velita que estamos viendo acá alcista. Pero ahí sí, estamos. Ahí tenemos, retroceso. Está llegando, ¿se acuerdan la zona que marcamos las velas diarias? Esta consolidación, bueno, ahí está apoyando o le falta un poquito. Ojalá que sea solamente un pullback y no que sea, ¿no? Un relleno de la vela diaria de ayer que fue alcista hermosa, ¿sí? Vamos a meternos dentro de esta velita bajista. El que va a buscar ventas, fíjense que hay un apoyo del soporte acá, ¿sí? Y el que quiere esperar compras está bueno acá abajo, ¿sí? Bien, ahí estamos en velas de 5 minutos para el que le gusta el scalping hoy a la mañana y quiere operar las cripto en general. Viendo Bitcoin ya te sirve mucho, ¿sí? Para poder ver otras en general. Sabemos que es una correlación directamente proporcional a las otras criptomonedas, ¿sí? Bien, ahí estamos, ¿eh? Velitas de 5 minutos, impulsos y retrocesos hacia la baja. Fíjense qué interesante cómo viene a buscar, ¿no? Acá hay un rompimiento muy bonito, una vela con muy volumen, con un gran volumen, perdón, que termina de romper por si hacía falta, no solamente este bajo, sino que rompe este y este, ¿ven? Fíjense cómo un par de velitas van rompiendo los bajos y acá encontramos, ven, otro bajo más. Que está muy cerquita del que está acá arriba, ¿ven? Ahí sí, por ahí, ¿ven? Muy cerquita, son zonas psicológicas, no es que sean fundamentales para vos hacer una compra o esperar un rompimiento, pero son zonas. Fíjense cómo esta velita decide romper todo, se apoya al revés de lo que explicaba anteriormente. Ahora estamos en 5 minutos, un pullback al revés, ¿ven? ¿Sí? Rompe el techo que ya sería resistencia, se va para arriba y está ahí. Vamos a ver si el precio ahora viene a visitar la zona de soporte de esa vela diaria que les explicaba que estaban consolidando en días anteriores para esperar ese pullback, que es lo que estamos viendo acá de la vela diaria rojita que estamos viendo, o si el precio viene y se decide, ya que estamos dentro de la sesión de New York, a seguir esta zonita que está ahí. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Por ahora estamos ahí con una tendencia en velas diarias, sería un pullback bajista o una vela roja bajista con un cuerpo que está tratando de llegar a esa zona de soporte. Sería un soporte de velas diarias, ¿sí? Ahí les vuelvo a poner la vela diaria, el soporte sería este, miren. ¿Ven? Ese es el soporte que les digo que está tratando de llegar el precio. Vamos a ver si llega o no. Este que está acá, miren, ahí les marco de vuelta, ahí ven, acá. Obviamente son zonas, ven, ahí eso es un soporte, viene de arriba hacia abajo, soporte. Porque un soporte está en esta zona, en este canalcito, que si marcamos bien, es una pequeña zona alcista, ven ahí. Una tendencia alcista o una compresión, un banderín o como vos quieras, si le marcamos esta zonita ahí, ¿ven? ¿Sí? Y saco este cuadradito, pero está llegando a esa zona, ¿ven? El precio después del rompimiento de la vela diaria de ayer, ¿sí? La idea, no estaría mal, es lo que les decía anteriormente, que sea como los libros, ¿no? Que rompe, se mantiene, ahí es cuando rompe, hace un pullback y se va para arriba, estaría bárbaro, ¿sí? Pero bueno, vamos a esperar. Bien, me voy a ir a tomar un mate, voy a ir pasando al índice del dólar, prepárate un café. ¿Te gusta el café? Fíjense en el índice del dólar, ¿no? Acá, todo esto que está acá, que veníamos viendo, velas diarias bajitas, fíjense en cómo ayer hizo una vela, ¿sí? Que estuvo alcista, que bajó, que dejó mecha, un high que estuvo acá arriba, esperen que no lo están viendo ahí. Y hoy está
con una vela que ya envolvió esa mecha, ¿sí? Y marcamos un rectangulito sobre el día anterior entre el high, la mecha alcista, ¿no? Y el low, porque hay una mechita muy chiquita abajo. Fíjense como la vela ya vino, ya retesteó la zona, la superó, la rompió, la pinchó, pero todavía no cerró la vela alcista, ¿sí? Estamos ahí en un piquito donde hay un alto interesante para rellenar, ¿sí? Que son estas mechitas, entre mechas y cuerpo más o menos por ahí, ¿sí? Fíjense, si ampliamos con el zoom, vamos a ver unas velas diarias, donde la vela anterior fue una mecha interesante que se devolvió, cerró acá una vela alcista doji, un hombre colgado al revés, diríamos, y rellena, pincha, acá hay una mecha que supera la vela anterior, esta mechita que está ahí arriba, ¿sí? Pero el precio se devuelve. Ahora, cuando nos metamos en velas de 5 minutitos, vamos a ver un panorama donde el precio estuvo, ¿sí? Entre impulsos y retrocesos. Vamos a ampliar un poquito ahí, a ajustar, porque si no se ve mal el dibujito. Lo que hizo la velita fue algo así, entre la velita de ayer, ¿sí? Se devolvió, cerró acá, la otra vino, superó, volvió, rompió, se devolvió y está acá. En este momento está acá, con el cuerpito que estamos viendo, que es este que está acá, ¿sí? ¿Te gustan los Picassos? Miren, está la mechita del día de ayer. Bien, también hago dibujos, gente, Nos metemos dentro de la velita y vamos a observar esta mechita que está ahí arriba. Como hay un par de velitas seguramente que hacen el retroceso, ¿sí? Vamos a ver si después será para irse hacia arriba o para quedarse ajustado acá, ¿sí? Eso lo veremos. Estas son velas diarias. ¿Te interesan si haces scalping? Y está bueno ver, ¿no? Un punto pivot, una resistencia en soporte, para ver cuánto le queda, si ya lo rompió. Obviamente, si tenés tu estrategia, va a respetar tu estrategia, ¿no? En scalping seguramente esto, ¿no? Quizás te guías con velas de 15 o de 1 hora para operar en 5 minutos o 1 minuto, ¿sí? Pero no está mal siempre ver las mamás, las velas superiores, Vamos. Me voy a velitas. Primero te voy a marcar un rectangulito para que vean esta mecha de acá arriba, ¿sí? La voy a marcar ahí. Fíjense, le voy a poner esta zona ahí para que ustedes vean lo que hace el precio, ¿sí? Obviamente lo vamos a ver en 1 minuto lo que les quiero mostrar, ¿sí? Pero vamos a ir a 1 hora primero, 1 horita. ¿Estamos? 1 horita, ¿ven? Ya acá se está viendo lo que les digo. Esa es la mecha del día de hoy, ¿sí? Y si vamos a velitas de 5 minutos, estamos viendo, ajustando un poquito acá el mapa, vamos, miren, ahí está, ¿ven? Lo que les digo. Fíjense que empezás a encontrar patrones por todos lados. Acá, ¿qué encontramos acá? A ver, un hombro, cabeza, hombro, si te gusta. O, ¿qué podemos encontrar? ¿Sí? Un doble toque acá arriba donde rompe el canal, ¿sí? Eso es cada uno como lo interpreta, ¿sí? Si vos vas a gráfica de líneas acá, vas a encontrar, ven ahí lo que les digo, hombro, cabeza, hombro, o podés marcar un canalcito. Lo que importa saber es que la vela estuvo acá arriba, se devolvió y que pinchó, rompió, pero no quedó por encima todavía, ¿no? Pero pinchó la vela de ayer, esa mechita que está acá, ¿sí? Que vemos en velas en gráfica de líneas, ¿bien? Así que bueno, eso es lo importante de ver las velas japonesas, donde vos ves los cuerpos con volumen, con más volumen, con menos volumen, con mechas más grandes, más chicas, según el horario, y eso hay que aprovecharlos, Obviamente lleva tiempo, ¿no? No es que hay una mecha, ¿qué hago? Y no sé cómo es tu estrategia, ¿no? Hay una mecha, como hay un cuerpo, ¿sí? Si hay una mecha, y... Sete mechero, decía el amigo. No, nos metemos dentro de la velita de 1 minuto para que vean este mundo hermoso, las larvas que hay, como digo siempre, ¿no? Un perro le decía a otro, ¿habrá vida en otro perro? ¿Ah? Y lo mismo acá, las velas de 1 minuto dicen, ¿habrá vida en las velas de M30? No sé, ¿no? Qué imaginación, ¿no? El Pepe. Bien, acá estamos, y ahí vamos, amigos. Escucha, para vos, ¿te gusta Soda? Bueno, acá un poquito arregladito, Ahí vamos en caída. Fíjense cómo si nos metemos dentro del mundo de 1 minuto encontramos algo interesante. Ahí nos vamos a meter ahí para que vean, No quiere decir que acontezca. Te gusta la palabra acontezca, ¿no? Para cambiar un sinónimo, gente, si no. Ahí ven. Fíjense cómo el bajo que genera rompe la vela, el bajo anterior, y el último bajo, el último fractal rompe, apoya y rompe
No te digo que rompió hasta acá, pero fíjense que está por encima de este alto. Puede pasar de que se apoye para ir hacia arriba. Y eso empieza a generar el cambio en las velas de M5 y así las de M15. Y así va cambiando el futuro, donde veías algo que quizás era bajista, ya empieza a ponerse alcista, ¿no? O viceversa, ¿sí? Por eso todo va de la mano. Todos los fractales sirven, ¿sí? Bien. ¿Cuánto queda para la noticia? 10 minutos, la podemos ver en vivo la noticia, ¿eh? Voy a preparar unos mates, vamos a ver la noticia, a ver qué pasa con el índice, para ver qué reflejan el movimiento de esas 3 noticias que van a acontecer ahora 9:30 en mi país. ¿Cuánto quedan? ¿2 minutos o 10? A ver, 10 me parece. Bueno, voy a buscar un mate, gente. ¿Cómo le va? Gran día. Bueno, gran día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Pepe? Abrazo desde acá, desde mi país. Un abrazo gigante. Espero que estén bien, que disfruten el día, que tengan un gran día hoy y que les vaya muy lindo en todos, ¿eh? Vos sabés que me estoy dando cuenta que el destino lo hacemos nosotros, gente, ¿sí? Está en tus pensamientos. Si todo el día pensás cosas negativas, obviamente que no esperes algo positivo. Siempre hay que cambiar la mentalidad, ¿sí? Cuando te vienen esos pensamientos negativos, cortá. Basta, negro, decir al cerebro, ¿sí? Y te olvidás, ¿sí? Siempre positivo, van a ver cómo les cambia el día. Háganme caso, ¿sí? Algún día vamos a hacer algún psico interesante, ¿eh? Bien, nos vamos al MT4 y después podemos ver un poquito la fuerza. Vamos a ver la fuerza de las monedas. Un poquito, así vamos amoldándonos a lo que hacemos todos los días. Ya hace un par de añitos atrás. A ver qué tenemos acá. Me voy a ir a las plataformas. ¿Hay alguno que esté operando? ¿Que haya operado? Un hombre al agua extraña la tierra. Ahí estamos, gente. ¿Estás ahí vos, Angelito? No. El Angelito está durmiendo todavía. Angelito, ¿qué haces ahí? Está durmiendo, me parece el Angelito. Pepe, estoy acá. Estoy escuchándote muy atentamente. Que tengan un gran jueves hoy, ¿sí? Pepe, acordate que tenés en el BPS 2 robots que pusiste, No te voy a olvidar, Pepe, porque se te va a prender fuego la cuenta, las cuentitas ahí, Acordate, Pepe, tenés 2 bots que agregaste en el BPS. Si querés te lo hago como una alarmita. A las 12 tenés que apagar uno, porque se te va a prender fuego, Te digo, Mirá que yo soy el Angelito, Pepe, Tenés que hacer un video para enseñarles cómo se abren los BPS, cómo se configuran, todo eso que haces siempre, Pepe. No seas egoísta, compartí eso, Pepe, Tenés razón, ya vamos a hacer un video, Creo que tenés tiempo. Bien, fuerzas, a ver un poquito de fuerzas. Trading Planeta Pepe. Tenemos fuerte, a ver si esto están dando, a ver si se mueve. Si no se mueve, no están dando, Turun. Ahora acá las pendientes. Tenemos pendientes, ¿no? A ver, vamos a ajustar acá. 15, si se ajusta ahí un poquito. Esto se quedó muerto, ¿no? A ver. Ahí está, parece que ahí están dando. Vamos a ver si es verdad. Gente, el que va a operar hoy. Voy a bajar un poquito. Ya estoy viendo un par ahí, pero yo esperaría que pase la noticia de alto impacto, Igualmente, muchas veces no pasa nada, ¿sí? Fíjense cómo está buscando altos lo que tiene que ver el yen. El yen está recontra positivo. A ver, vamos a ver acá en unas plataformas que también vamos a estar viendo en vivo. Solamente me tengo que hacer un poquito de tiempo a la mañana para compartirles a ustedes las fuerzas y que vayan viendo por si quieren operar, ¿sí? Lo que hacemos siempre. Pero estos meses se me está complicando un poquito a la mañana con algunas cositas mías. Muy interesantes también, que ya las van a conocer, que tienen que ver con unos bots. Bueno, ustedes saben que estoy creando. La idea es
seguramente compartirles a ustedes con BPS, ¿no? Y los copy trading también, que van a estar buenos en alguno de esos bots, ¿sí? Pero primero quiero que pase cierto, ¿no? En real, que pase cierto tiempito para que se pueda ir viendo, ¿sí? Bien, vamos a ver acá. Tenemos... No están viendo ustedes, ¿no? Sí, estoy viendo el yen fuerte, sí. Nos vamos a compartir acá, si tenemos... A ver ahí. Ya llegamos, ya llegamos. Ahí estamos. Tenemos, acá no. Acá también, ¿qué es esto? No, esto no. Esto es DAX. No, el índice, perdón. Bitcoin. Acá está Bitcoin y acá está el oro. Miren el oro, gente. Pero bueno, vamos a ver la fuerza. Si no me voy. A ver acá que tenemos. ¿Qué es esto? Ahí viene, esto no. Fíjense en el yen. El yen está para tirarle, gente. La libra y el yen están fuertísimos en H1, Muy fuertes. Muy, pero muy fuertes. El yen, sobre todas las cosas. Así que si querés yen, mira acá. Qué bonito el yen, por favor. En H1. Vamos a ver. M30. Bueno, el yen está fuerte, ¿sí? Podés buscar en contra, por ejemplo. No sé. A ver acá si tenemos. Vamos a ver el que opera scalping. Vamos a ver M5. A ver en M5. Yen está fuerte. Libra puede ser, Libra yen, por ejemplo, el que opera Libra yen. O el euro yen, ¿sí? Obviamente en ventas, ¿no? A favor del yen, gente. Pero aguanten porque viene fuerte. Ya sé por lo que estoy viendo acá H4. Vienen acá. H4. A ver H4. Viene fuerte. Ojo al piojo. Puede caer, pero no quiere decir que va a caer cuando vos te metas. Fíjate si te conviene buscar con algún oscilador. Acá les voy a mostrar. A ver, vamos a ir a algún oscilador acá. Ahí está. A ver si tengo acá algún oscilador. El azar. Insertar indicadores. Vamos a tirar un RSI para ver una cosita. Ahí está, ven acá. RSI, le voy a tirar RSI. Vamos a poner 14, ¿sí? Porque es lo que viene de fábrica. Ahí está, RSI, ¿ven? Si está sobrecomprado, sobrevendido, seguramente el yen está recontra sobrecomprado, porque va alcista o sobrevendido, ¿sí? En el caso del yen, vamos a buscarlo acá, más fácil, ¿no? Para ver. Libra yen, a ver. ¿Y anda esto? Bueno, esto no anda, ¿ven ahí? Lo vamos a tener que actualizar, dijo el amigo. A ver, acá. Despacha, amigo, no anda. Decía, se ponía nervioso el amigo, No me anda el tablerito, seguramente lo tengo que bajar de vuelta y actualizar, ¿sí? Es un indicador, ¿bien? Que te muestra los pares. A ver acá, tampoco anda, tampoco. A ver acá, dólar yen, a ver, pero el dólar está fuerte también, libra yen recién. ¿Cómo está recuperando un poco, ¿no? El yen lo que venía perdiendo, ¿sí? Pero, ven, por eso está bueno ver temporalidades mayores. Acá estamos por apoyar en un canal, ¿sí? Esto es la libra yen, ¿sí? Libra yen en H4. Tenemos un canal alcista. El precio vino muy bonito. ¿Qué harías vos? ¿Irías en compras acá si vas a hacer scalping? O porque justo está llegando a una zona de soporte, ¿no? No quiere decir que sea esa zona, puede ser un poquito más abajo también, ¿sí? O esperarías a ver si se pone un poquito más débil el yen, porque es una trampita muchas veces. Tiene que hacer alguna vela. Fíjense que la vela estuvo por encima y se devolvió en H4. Miren, fíjense en el cuerpo, a ver si ahí lo pueden ver. ¿Ven ahí la mecha que está ahí arriba? El precio estuvo acá, se devolvió, no puede, está muy fuerte. Y lo que estamos viendo acá en un histograma, cómo el precio está bajando el nivel 0 para quizás seguir cayendo un poco más, ¿sí? Puede ser que caiga, ya es hora de que este canal se rompa. Si se rompe, ya esto sería una directriz, ¿sí? La directriz son zonas cuando se rompe. El último alto fue este y el retroceso que hace rompe el último bajo que generó ese alto que rompió el alto anterior, ¿sí? No sé si me siguieron. Quiere decir que supongamos que el alto sea este o este. Si es este, lo está por romper, le falta muy poquito, que sería en realidad el alto anterior, porque acá este alto que está acá, este bajo, perdón, que está acá, no superó el alto anterior, ¿sí? Entonces, la zonita que les estoy marcando tendría que romper esta. Si rompe esta zona, va a seguir la tendencia seguramente esta que está acá, ahí, ¿sí?
Va a seguir la zonita seguramente para venir a recuperar lo que cayó. Pero estamos en H4 acá. ¿A vos qué te interesa? ¿H4? ¿H1? Mirá. Vamos a ajustar acá un poquito. ¿Te gusta el color fluo? Bueno, esta zona, si rompe esta zona, negro, fíjate, ya subió. Habría que ver otras temporalidades, pero ya con el scalping, acá pueden buscar seguramente con algún retroceso, velitas como están en H1, acá el que opera, supongamos que vos operás lo que son imbalances, order blocks. Bueno, acá no tenés que esperar hasta acá arriba, hay un mundo acá. Acá hay un mundo, ese mundo que está ahí en M15, en M5, hay muchas zonas de liquidación, muchas zonas interesantes para que el precio venga a retestear y después siga cayéndose. No es que vos tenés que esperar allá la vela contraria o un imbalance, porque inclusive hay una zona muy bonita acá donde subió, donde cayó muy fuerte. Seguramente va a venir acá y te va a hacer unos dolaritos si lo haces bien, pero antes de eso va a pasar por acá, ¿sí? Por esta zona que está acá, donde vos, si te vas a M15, ¿sí? Y ves que el yen está débil en esta fuerte en esta sesión, acá podés buscar zona. Miren, fíjense acá como la mechita apoya en un pollo, ¿sí? Era gracioso el amigo. Vamos a ver si podemos ampliar acá un poquito. ¿Apoya o apoyo? Decía. Apoyo le pasó. ¿Apoya o apoyo? Se quedaba con el chiste, malísimo era el chiste. ¿Le gustó el chiste? Muy bueno. Para ver si está saliendo esto al aire, che. A ver si salió. ¿Esto sale o no sale esto, che? Aparte que me parece que no estamos en vivo, me parece que sí. Bueno, veremos qué pasa. Tengo 50.000 aplicaciones, estoy solito, gente, acá, no hay nadie que me ayude. Todo pulmón, decía el amigo, y se sentía... Estaba destruido el amigo. No, estamos bien, vamos bien, con todo. Estoy contento porque... obviamente me gustaría estar con ustedes todos los días en la mañana, pero estoy haciendo unas cosas tan buenas que me ponen ganas de no hacer malos streaming muchas veces, porque son cosas... ¿viste cuando te metes? A ver, vamos a bajar la música, ustedes me van a entender. ¿Nunca les pasó que querés aprender algo o estás en algo aprendiendo? Y decís, bueno, voy a estudiar esto también. Yo vivo estudiando, ¿viste? No quiere decir que sea wow lo que sé, porque cada día que sé me doy cuenta que sé menos. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. El que va estudiando, va aprendiendo muchas otras cosas que no sabía, las empezás a aprender mucho mejor que antes, te das cuenta que no sabe nada. Abrí una puerta... y te das cuenta que ahí adentro hay 500.000 puertas. Que tenés que decir, bueno, hasta acá llegué, negro. Y bueno, ¿no? Porque es infinito esto para seguir aprendiendo. El que le gusta está bárbaro, pero chicos, la verdad, nunca vas a saber más de lo que te imaginas. Es infinito lo que hay para aprender, gente, en todos los aspectos. Así que bueno, consolidado el Libra Yen. En este momento sabemos, ¿qué sabemos? El yen está ¿qué? Está fuerte, está, ¿no? Nos vamos a ir un poquito acá. Fíjense en el yen. Estamos en velas de 30 minutos. Vemos el yen, una nave espacial que está hacia arriba. Despegó de X, de Helion. Y después vemos algunas en caída. Una picadita interesante es el chef. No sé si lo están viendo. Recuerden que, por ejemplo, el yen o el franco suizo son monedas de refugio, ¿sí? Entonces, en este caso, podés también chequear el oro, ¿sí? Vos, no sé si sabían, pero el oro, revisen, no podemos verlo, el oro con el dólar, muchas veces te digo que es una correlación inversamente proporcional. Cuando el oro está alcista, revisa el dólar yen, vas a ver cómo está. Y contame, totalmente opuesto. Eso son oportunidades. Muchas veces cuando vos ves que el dólar yen está rompiendo algún soporte o resistencia, vos sabés que es una moneda de refugio. Si va a favor del yen es porque están refugiándose los pepes, y si va en contra también. Entonces vos podés irte después a ver otros pares con el yen para operar a favor o en contra de esos rompimientos. Hay que ir viendo. Parece fácil. Contarlo es fácil, ¿no? Lo difícil es efectuar la tarea de que salga en profit, pero por lo menos la idea la van teniendo siempre, ¿sí? Tienen que ir leyendo, aprendiendo, pero no solamente eso, ¿sí? Estudiar no sirve solamente, ¿sí? Por eso está la cancha, para ir a meterte. Vos podés estudiar de fútbol mucho, pero cuando te dan un pase, si no lo sabés dar bien, ¿sí? Estarás de suplente toda la vida, ¿no? O quizás siendo director técnico nada más, ¿no? Podés tener una gran idea, pero como jugador quizás no sos tan bueno. Por eso tenés que ajustar todo, ¿sí? A lo que voy, tenés que tener ¿no? Ahí, equilibrarte en todo, ¿sí? No ser el mejor en esto ni en aquello, porque vos sabés que nunca vas a ser mejor en esto ni en aquello. Sí, para vos mismo, superarte a vos mismo, ¿sí? Y sentirte satisfecho con los objetivos que vas llegando. Tenemos yen.
Yen. ¿Cuál otro tenemos interesante alcista? Miren el dólar, gente, acá cómo va. Esto es M30. ¿Por qué pongo M30 y no M1? Porque M1 es el que vos vas a gatillar si operás scalping turbo, como solemos hacer nosotros, o M5. Entonces vos sabés que está allá arriba. No tenés que tener miedo de buscar compra allá arriba a favor del dólar, pero tenés que saber que está en una zona de resistencia. Puede estar ahí cuánto tiempo más, y no lo sé. Lo que sí sé que nos perdimos la noticia de alto impacto, me parece. A ver. Déjenme ver un poquito. A ver acá si tenemos. ¿Dónde estás, Pepitón? Ah, tengo un bot acá puesto, me parece. A ver, acá no. Podcast. Miren este gente, el Lucky Goblin le puse en inglés, ya lo he dicho varias veces, pero siempre alguno que vea el video y no diga, che, ¿qué son robots que compraste? No, estos robots los hago yo, pero le pongo nombre en inglés como para llamarle la atención a algún English. Diga, che, ¿qué es eso? Si me llega a decir che, a un argentino. Pero, where were from, que me hable en inglés, digo, lo hice yo, se llama el duende de la buena suerte, le digo, ¿viste? Y no me va a entender nada, pero bueno, me gusta, le puse en inglés. Igual que acá este también, el Teddy Bear. Mira, acá tengo un par de órdenes abiertas, ¿sí? El Teddy Bear, ahí va. Bueno. A ver, fuerzas, como les venía diciendo, si no me voy del tren. Consolidación en este momento en M15. Fíjense, si vamos a H4, de vuelta van a ver el abanico que les decía. ¿Qué estamos viendo en H4, gente? Por encima, obviamente, porque vos te podés a hilar muy finito y encontrar detalles interesantes que muchas veces no coinciden con lo que estoy viendo. ¿Nunca te pasó que haces una proyección y después, cuando pasa el tiempo, mirás una zona más acá abajo, acá arriba, ves un pivot, un número redondo, no sé, y decís, che, me parece que es al revés? Sí, muchas veces pasa. La mayoría de las veces tenés que tratar de llevar una buena gestión y una buena psicología. Antes de gatillar, tenés que analizar un poquito el proyecto, ¿sí? Y no meterte con muchos indicadores. Cuando ustedes tengan muchos indicadores es porque están inseguros, y lo que va a hacer el indicador es que te va a generar una duda de algo que vos seguramente, tu inconsciente, decía el amigo, el inconsciente colectivo, no, tu corazoncito te está diciendo, negro, guíate por lo que vos venís viendo, ¿no? Muchas veces el indicador te dice, por ejemplo acá, ¿qué estamos viendo acá? El indicador de la fuerza, ¿qué me está diciendo? El yen está fuerte, y yo que te estoy diciendo, guarda, pero no vayas en compra porque está llegando a una zona de resistencia. Pero si vos estás viendo de que está fuerte, ¿a vos qué te importa si está en una zona de resistencia, ¿no? Lo que importa es que vos, en tu temporalidad, a vos te sirva para hacer esa compra o esa venta. En el caso del yen, seguramente, como está del lado de la cotización, base de cotización, seguramente venta. Por ejemplo, acá en Libra Yen, el que hizo ventas hace un momento, ¿no? En la sesión de Londres, seguramente sacó provecho. ¿Qué es lo que puede frenar acá un poquito? Esa fuerza del yen que venía cayendo está llegando a una zona, un canal de dinámico de soporte, donde yo les estaba explicando recién, a grosso modo, ¿no? Por arriba, así rapidito, he explicado anteriormente que acá, este alto que está acá, ¿lo ven ahí? Sí, lo voy a poner un poquito más gordita la línea para que entienda el que no sabe. Propiedades, a ver, le voy a poner bien gordita. ¿Está bien? Acá rompe, ¿qué rompe este alto? Que el alto es hasta acá, ¿no? Ahí. Hasta ahí es el alto, ¿sí? Acá rompe un bajo anterior. ¿Cuál es el bajo anterior que rompe? Puede ser este y puede ser este. Por la duda, para sacarte la duda, rompió todo. Rompió este y rompió este. Y ahí lo rompió. Después generó un retroceso, ¿sí? Después, si vos te vas a temporadas chiquitas, capaz que acabes en M30, un hombro, cabeza a hombro. Eso cada uno, ¿no? A piacere lo ve como quiera. Lo que sí sé que hizo un retroceso y generó. ¿Qué generó? Vamos a marcar de vuelta acá un... a ver si puedo ahí, piqui, un retroceso donde el precio vuelve de vuelta. Estoy marcando acá unas líneas, ustedes me siguen, ¿no? Ahí está, ahí borré. Vamos a marcar el alto que rompe el alto anterior, ¿sí? Supongamos que marcamos estos dos por la duda ahí, parece que esa línea no me gusta. Ahí está. Ahí, lo rompió, ¿sí o no? Bien. Ahora generó un retroceso y el alto nuevo, esto para que entienda el que no sabe más o menos cómo lo que estoy viendo, ¿sí? No alcanzó a romper, generó un alto, pero más chiquito, ¿no? Por debajo del alto anterior, ¿sí? No quiere decir que porque haga eso va a tener que ir hacia la baja, puede ser consolidado y ahora se va y rompe todo. Pero bueno, acá estamos viendo esto, como también vos si te vas a un minutito o a 5, podés encontrar acá un bajo, miren acá, si te lo hago un poquito más tranqui ahí, podés marcar ahí, ¿no? A lo que voy, los bajos y los altos
no rompieron el último alto, el más acá, ¿no? El anterior, el más alto, el que rompió todo, ¿sí? Generó acá otra caidita, ¿sí? Con mechitas. Obviamente acá estamos viendo temporales de H4, ¿sí? Esto sucedió en un par de días. Y llegó hasta acá, ¿sí? Hombro, cabeza, hombro. Podés poner una ampliación del precio. Si decís, no, vos sabés que acá estoy viendo. Mira lo que es hermoso. Es un canal que va ahí, una trompeta, es un parlante. Y bueno, una ampliación del precio. ¿Ven? Va al revés. Altos y bajos van cada vez más alejándose en vez de una compresión donde los altos y los bajos van a un punto en común, ¿sí? Como acá o como acá, por ejemplo, ¿sí? Que van a un punto en común. ¿Ven? Ahí se juntan y ahí se juntan, ¿sí? Acá va hacia abajo, porque en este momento se decide que el yen, los pepes empiezan a refugiarse, cae fuerte en este par que estamos viendo en la libra y está llegando a una zona que estamos apoyándonos acá, ¿sí? Si el precio llega a romper, ponele que en vez de el canal este que estamos viendo acá, ¿no? Este es un canal, supongamos. ¿Sí? Imaginariamente un canal, lo podemos marcar ahí, podemos poner arriba una zonita más acá, ¿sí? Más o menos, son zonas. Si rompe, ven que acá hay otro bajo, acá hay otro bajo, acá hay otro bajo, podemos ir marcando uno por uno. Pero si rompe, ¿no? Este bajo, muchos cuando rompe este bajo o este bajo dicen, che, negro, ya cambió la tendencia. No, simplemente está en la ampliación que está acá, pero no cambió la tendencia alcista de la libra yen, ¿sí? Para que cambie, tiene que romper este bajo que está acá, por ejemplo, que es el que generó el rompimiento de este alto y que fue el más alto de todo. ¿Ven ahí? ¿Sí? Entonces vos marcás acá, cuando rompa esta zona o un poquito más abajo, ahí que veamos que las velas están acá, que hay un vacío acá, ahí podemos buscar cambio de tendencia. No quiere decir que acá abajo no puedas buscar compras también, porque acá vas a encontrar impulso y retroceso como acá, ¿ven? El precio sube, baja, baja, sube, ¿sí? Pero acá estamos viendo una zona donde el precio todavía no hizo un cambio de tendencia de esta temporalidad, ¿sí? No te estoy diciendo de semana. En esta temporalidad alcista, lo último que estamos viendo, está en un retroceso como hubo acá, como hubo acá, ¿sí? Fíjense que justo toca, acá está muy cerquita, acá vuelve a tocar y ahora el precio está debilitando el soporte al yen. Está poniendo un poquito fuerte al dólar. Seguramente puede ser por las noticias, no sé si fueron positivas o no. Puede ser que el precio esté un par de minutos o un par de horitas alcista y después con fuerza decida romper esta zona magenta que está acá, de este bajo, o supongamos que querés ser más preciso y decir, no, este bajo, bueno, entre este bajo y este bajo, podés decir, ahí puede hacer una consolidación acá y después se va, ¿sí? Para recuperar lo que estuvo en semanitas alcistas, ¿sí? Fíjense en acá, qué bonito para buscar todo esto, ¿no? Todo esto, ¿sí? Ahí, qué bonito, inclusive un poquito más. Pero bueno, esto es para el que le gusta operar intradía, swing. Si vos te metes a M1, la fuerza del yen quizás es debilidad en este momento. Si vamos a M1 nos encontramos con una consolidación. O si, che, negro, mirá, en vez de 0.1 en compras le voy a poner 0,05. ¿Pero por qué? Si se va para arriba. Y porque el yen viene fuerte, capaz que es un retroceso y prefiero tener un lotaje más chiquito. Cuanto mucho le tiro algo más abajo, ¿sí? Fíjense ahí, ¿ven? Acá estamos viendo ya otros fractales, donde estamos viendo una consolidación con un precio donde está rompiendo la vela que estábamos viendo de H4 anterior. Fíjense que por acá estábamos más o menos por acá. Y está consolidando, pero a ver si podemos ajustar ahí. Vamos un poquito. Estamos hablando de la libra. Está pintado libra dólar acá, pero es libra yen, ¿sí? Porque esto no anda. Lo voy a tener que poner de vuelta en la gráfica seguramente al indicador. Así que bueno, ahí estamos. ¿Qué voy con esto? Que la fuerza está buena si vos ves que te conviene en lo que vos estás sintiendo, de lo que vos conocés, de lo que vos sabés, ¿sí? Y no te guíes mucho con los indicadores, tampoco, porque muchas veces hacen ruido y te dejan la duda, ¿sí? Ahí estamos, gente, ¿eh? Bien, buenos días. ¡Oh! ¿Cómo andás tanto tiempo, Jerónimo? Espero que estés bien. Acá estamos, volviendo de a poquito, ¿cómo cuesta? Estoy haciendo algunas cositas interesantes y mías, ¿no? Y bueno, y justo en este horario se me recontra complica, pero trato de estar todos los días o las veces que puedo. Tengo ganas de empezar de vuelta a hacer operar a los Pepe en vivo. Ojalá que se sumen este año. Y si no, bueno, seguiremos así, no hay problema. Pero si se suma cierta cantidad, va a estar bueno para compartir ideas entre todos, gráficas. Los bots que voy creando muchas veces también van a ir viendo cómo van trabajando en algún BPS o en los vivos mismos y con técnicas.
Todo bien, espero que estés bien, ¿eh? Noticias, sí, ya pasaron, ¿o no, Pepe? Se me pasaron mal, ¿o no? Siempre leo tarde, capaz que lo pusiste hace media hora, ¿no? Y yo lo leo recién. Así es, nunca se sabe lo que... es verdad, ¿eh? Viste, siempre aprendés algo nuevo. Es tremendo esto. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿En un ratito caerá de vuelta? ¿Se pondrá fuerte el yen? Vamos a ver la pendiente. Miren la pendiente del yen. El yen está alcista, ¿lo ven acá? ¿Sí? Estamos con la libra y el yen. ¿Dónde está el yen acá? A ver, piqui piqui, acá está alcista. Fíjense, si vamos a un minutito o a 5, el yen está bajista seguramente. Y es que esto anda, ahí está. Bueno, ahí está, ven la pendiente del yen va bajistas, ¿eh? Ahí va. Justo puse libra yen, donde la libra también venía fuerte, ¿sí? La idea es tratar de buscar par de divisas donde una es opuesta a la otra y hay una chance de que se mantenga un poquito más, ¿sí? Esa debilidad o esa fuerza, ¿sí? Pero bueno, ahí está, sí, el ejemplo. Ven la pendiente va hacia abajo ahora, veremos si se vuelve a subir o si, a ver en M1 si está por acá a la mitad más o menos. Ahí está, si ven cómo va cayendo, la pendiente en M1, pero en H4 vos la ves más fuerte que las otras monedas acompañada con el dólar y con la libra, por ejemplo. Justo estamos viendo la libra también, ¿sí? Pero la libra viene fuerte de hace días anteriores, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. Música, maestro, por favor. Sacar acá el... O hacemos una sala VIP, no estaría mal hacer una sala VIP, ¿eh? Ahí compartirían, viste que ahí compartiríamos muchas cositas también, ¿sí? Que muchas veces, viste que no termino de decir la frase completa muchas veces. No estaría mal eso, ¿sí? Así estamos más tiempo y no se corta. Entonces ahí se puede participar, entre todos participan, se comparten ideas, operaciones, los famosos Xinjiang, ¿sí? Pero tenemos que ser muchos para comenzar esa idea que tengo del año pasado, ¿sí? Y bueno, no nos acompaña quizá la publicidad, pero ustedes si conocen Pepitos, por favor compartan el link a algún amigo que esté metido en este mundo, a algún familiar o a alguien que conocen por este mundo, ya sea por Telegram, por Instagram o lo que sea. Si quieren compartir este canal estaría bárbaro, ¿sí? Somos más, va a ser mejor para todos, seguramente, para que podamos, para que puedan participar, para que pueda hacer más, ¿no? Más cantidad, más movimiento de personas, estaría bárbaro. Así que si conocen, compartan, queridos Pepitos. Bien, música, maestro. A ver, nos tiramos con... Estamos. Podemos probar el euro dólar, ya que estábamos hablando de... El yen decía, nada que ver, ¿viste? Pero el euro dólar. Podemos probar el euro dólar. A ver, un segundito, a ver acá si podemos música. Bad Boys Blues. A ver acá, no, esto no, ya lo puse. Ya lo puse. Qué bonito, ¿escuchás? Qué bonito. Bueno, ahí estamos. Recuerden lo que les expliqué a grosso modo. El que sabe, ya lo sabe, ¿no? Pero mucha gente que se suma no sabe. Para que tengan una idea de que lo que explico de las velas gestadas, ¿no? La vela gestada sería la vela embarazada de velitas chiquitas que están adentro, ¿sí? Eso es lo que va. Hay fractales como en el mundo, como en las imágenes, en los dibujos. ¿Sí? La fractalidad existe en todos lados. En los árboles, vos abrís no sé, un maíz y adentro ahí está el mismo dibujo y te metés adentro y está el mismo dibujo. Obviamente quizás un poquito hace la diferencia, pero hay fractalidad. En la gráfica psicológica, que es esta, las velas japonesas, que es el movimiento de las personas, es lo mismo. Fíjate que si yo te saco la temporalidad y te digo, ¿qué temporalidad es esta? Vos me podés decir H4 y capaz que es M1. No te vas a dar cuenta nunca, a no ser que estés viendo qué temporalidad es. ¿Sí? Y los fractales se van formando siempre, ¿sí? Si estás cansada y muy sola, tum 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 tum. No tenés con quién hablar. Escuchá, para vos, Ahí estoy compartiendo, no sé si alcanzan a ver la música que les estoy compartiendo, Está bárbara, Vamos, vamos, vamos. Es donde estés, dice, Y dice: llámame si me necesitas. A ver,
Bueno, ¿qué hora es? Bueno, vamos a ir un ratitito más. Acá estamos. Me voy a pasar por el MT4, pero vamos a probar el Touch Me, a ver si podemos bajar un poquito el drawdown. Ayer, en vez de hacer el vivo, sin edición, sin nada, me metí y hice el video de Touch Me. Mírenlo, el que no lo vio, si tienen ganas. Y fíjense que ahí hice algunos ejemplos, ¿sí? Con limit y con stop, con las órdenes, con la libra dólar, me parece. Y bueno, hoy vamos a ver si ajustamos un poquito el drawdown, a ver si se puede. Realmente sí se puede, pero tenés que probar, backtestear y buscarle la vuelta, ¿no? Para que sea grato el resultado, ¿no? Si me necesitas. Bueno, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con. Ahí estoy pasando a FTMO, donde suelo probar los bots, ¿sí? En este caso, que estamos viendo el osito Teddy, nos vamos a meter a The Beatles. Esto no, esto no. Ahí, este era así, ahí estamos. Bueno, adentro, negro, vamos. Euro. Ahí tenemos dólar. Eso no. Euro dólar. 1 minuto o 5. Vamos a poner 1 minuto, podemos probar 5. Lo que importa es los parámetros, que acá tengo varios. Voy a poner un horario, ¿sí? Voy a poner de 6. A ver acá, de 6 a 8. De 9 a 10, al azar, ¿no? De 12 a 13, no, aquí a 14. Y de 10 y 20, decía, ¿viste? De 16 a 18. No tengo idea si a ese horario justo, porque no saqué la cuenta ahora, si es sesión de Sydney o si terminó, no sé. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Me parece que el GMT todavía sigue GMT 0 acá, así que hay que sacar la cuentita ahí, ¿sí? En este broker. Me parece que es 0 acá, si no es 2. Vamos a ver. Segundos, milisegundos, le voy a poner, en vez de 20 segundos, que vaya cerrando las órdenes, 6 milisegundos, ¿sí? Un deslizamiento de 4 pips. Le voy a poner distancias de 10. Le voy a poner stop en vez de limit, ¿sí? 6 órdenes de cada lado. Dólares muy poquitos que cierre para ver si podemos cerrarlo rápido con un lotaje que sea moderado de 0,02 y que vaya subiendo el lotaje, ¿no? A medida que va generando, ¿no? Y a la vez si necesita para acompañar a las que van en pérdida, ¿sí? Esto está bien. Break-even le voy a poner 150 pips, a ver. No, 120 le tiro, ahí está, 120. Escucha, ¿te gusta? Está bien. ¿Lo apagué la música? No. Terminó la música, gente. Se me terminó el tema de Planeta Pepe, ¿eh? A ver acá, Pepe 2, ahí está, Pepe 2. Ah, el mismo. Bueno, vamos a poner los redondos. Escucha, todo un palo con el niño solar, escucha. Bien, ¿qué voy a hacer acá? Este botoncito que estuve creando es un botón que va a borrar la caché para que podamos ver un poquito más rápido las velas, perdón, el precio y las órdenes abiertas o no abiertas. Si no se va a llenar, porque va a abrir muchas órdenes, a no asustarse. Cantidad de venta, cantidad de compras, en pérdida, en ganancia, la resta va a dar seguramente ese resultado que te da para llegar al balance, ¿sí? Va a estar la equidad también ahí. Y bueno, vamos a estar viendo qué pasa, ¿sí? Ahí disparo. Entre las 6 o 7 abre la primera tanda, ¿sí? Ahí va, ¿ven? Quemó la cuenta, decía. Podemos poner 100 dólares a ver qué pasa acá con un lotaje más chiquito, ¿eh? ¿Ven las órdenes como van? Touch me, tócame. ¿La ven ahí cómo se mueve la amiga? Ya lo ves. Voy a borrar las imágenes que están viendo de fondo. Las caché, ahí está. Ahí va a ir más rápido, ¿sí? Ahí estamos. Cierra muchas porque cierra parciales también, ¿sí? No sé, si tenés 5 dólares te cierra 2,5, el resto te lo deja o lo saca según las otras órdenes. Yo voy a tener, no tengo dónde ir, algo me late
poner gráfica de líneas. Vamos a poner de fondo la línea vertical que indica que cambia el día. ¿Sí? Me olvidé. Ahí está, ¿ven? Estamos llegando a un próximo día. ¿Ven la línea ahí? Ahí cerrando el día. Tenemos en contra, no, a favor. Hasta ahora va a favor con un lotaje muy chiquitito, ¿eh? Vamos. Fíjense que deja de abrir a las 2 horas o a la hora y espera hasta la otra zona que pusimos, ¿eh? Fíjense cómo va buscando y disparan las órdenes. ¿Ven cómo van? Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Pac-Man. Ustedes den órdenes, no se asusten porque la equidad acá hace que vaya muy parejito, ¿eh? Podés poner una, después vamos a poner una si me acuerdo, para que vean que va re tranqui y que va haciendo también, ¿sí? Pepe sigue allí. Yo le metía Pepe a todo, ¿eh? Ser peor. Esas órdenes que se abren y se cierran automáticamente, ¿no? Es porque ya llegó al límite de las que yo puse que se podían abrir. Y una vez abiertas, esas se van a cerrar hasta que cierren en positivo o en negativo las otras, ¿eh? Vamos, ahí vamos. Toma un día y medio, ¿eh? Vamos. No tengo dónde ir. Ojalá que encontremos alguna noticia de alto impacto, ¿eh? Miren acá. Esta, por ejemplo, duró en el tiempo los 6.000 segundos seguramente. Que si sacamos cuenta, 6.000 segundos, 60 segundos es un minuto. 600 segundos son 10, ¿no? Y 6.000 son 100 minutos. 1 hora y 40 minutos más o menos sería si no te la tocó antes, ¿eh? Eso no me arregla. A ver si llegamos al 5% de la cuenta. Decía. Mira, hay una noticia, ¿la vieron? ¿La vieron? Rebobinen, ¿la vieron? Más madera ahí, ¿eh? ¿Cómo cerró? Pero se va defendiendo el amigo, ojo, ¿eh? ¿Viste? No importa el deslizamiento, nada acá, ¿sí? Que salte 3 metros si quieres, ¿eh? Mejor, se saca un poquito más. Fíjense cómo pasamos de golpe de 5.030 a 5.100, ¿sí? Por la volatilidad ahí, ¿sí? No hay que asustarse, pero tenés que estar seguro de lo que estás poniendo, ¿no? En el mercado, ¿no? Después podemos probar con 2 órdenes nada más, ¿sí? Van a ver que dan muy buenos frutos también. Sobre todo unos quinotos hermosos. Sigue así. Ese Pepe sigue allí, dice, ¿eh?
Bien, vamos. ¿Cómo vamos ahí? Vamos a pararlo, decía, al aparador. Termina este y a ver si termina. Ahora pongo pausa y les cuento algo que suele pasar muchas veces cuando... A ver. Yo soy de... Cuando hago los videos... Ya, perdón, pongo pausa. Cuando... a ver, ahí se ve si estamos en vivo o no estamos en vivo. ¿Sí? Cuando hago los videos, no tienen mucha... Trato de hacer lo mejor posible, pero no me dedico a estar 3 horas para que se vea bien la carita o lo que... Yo hago todo, las imágenes, las miniaturas, todo. Lo backtesting lo hago una vez. Si sale mal muchas veces, y muchas veces me pasa de que, fíjense en ayer por ejemplo, estuvo bárbaro el bot, pero fíjate que agarramos Draudon un poquito grande, ¿sí? Yo lo dejo igual, ¿por qué no lo voy a dejar? Si en realidad puede hacer eso también, o no vas a poner la mejor parte, tenés que poner lo que hay. En este caso también, pero muchas veces pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, que vos por esperar uno más, el Draudon capaz que era un 3%, ponele, ¿no? Se te va un 15%, ¿viste? Así que vamos a esperar este y vamos a ver qué pasa, ¿sí? A ver. Y después lo podemos dejar para ver si seguía. A ver ahí, seguimos. Cuando cierre, después de que... Ven acá que hay como 2 rayitas. Eso es fin de semana, pero no es sábado y domingo. Es comenzando la sesión de Signa y ponerle el domingo 3 horas antes que sea lunes, ¿sí? Por eso esa rayita ahí, ¿sí? Vamos. Bueno, y se nos fue, no, menos 7, menos 10, menos 20. Esa línea azul son los 120 pip que le puse de distancia que tenía que cerrar algunas órdenes, le podría haber puesto un poquito más también. Bueno, vamos a ver si esto cierra. Miren, ahí puedo cerrar y queda. Ahí está. No quiero más. Bueno, la cierro igual. Apago. Ahí apagué. ¿Cómo quedó el dibujo? Y no lo sé. Ahí quedó. ¿Ven? Ahí tenemos. Miren, voy a subir porque no se ve. ¿Ven esto verde? Esa es la equidad por debajo del balance, ¿sí? Tuvo negativa y se devolvió. Vamos a ver si el Draudon en una cuenta de 5000 vale la pena o no para seguir ajustando. Quizás no el lotaje, muchas veces el lotaje está bien, pero el horario está mal. O quizás no es en el euro dólar, sino que tenés que probarlo en el dólar yen. O en algún índice o con otro monto. Por eso son infinitas las opciones de parámetros y de... ¿no? Por eso existe también el copy trade, en donde el que hace las cosas los otros se copian, pero la idea es que se aprenda, ¿sí? Acá tenemos, a ver qué tenemos acá, 145 dolaritos, ¿no? No está mal, sería el 1% de 5000 son 50 dólares. Tenemos casi el 3% de la cuenta. Draudon, bueno, ven acá está bien el Draudon, ¿ven? 1.49. Bien, lo mismo de Draudon que lo mismo de ganancia prácticamente, pero ese fue el Draudon, ¿ven ahí? Se puede bajar un poquito más el Draudon, se puede ir modificando. Obviamente tenés que perder tu tiempo para que el bot quede más bonito. No quiere decir que porque quede más bonito ya mañana lo pones y te va a dar el mismo resultado. Eso vos no sabés. La estadística te dice que sí, el futuro te dice signo de preguntas, ¿sí? Justo te vino... Vos sabés que estuve 3 meses probándolo, perfecto, 10 años le probé, le pasé por acá, le pasé por allá, le pasé cuando hubo cisne negro, listo, lo tiro, lo tiraste, al otro día COVID. Caíste, ¿viste? Por eso te digo, o andás a ver qué. Vos no sabés qué puede pasar mañana. Por eso, siempre que tengas profi, se lo vuelvo a decir, gente, es fundamental. No se casen. Siempre que tengan profi, algo páguense. Algo se tienen que pagar. Es obligatorio. Parece fácil, pero cuando vas ganando, vos decís, no, pará. Y te hace la cabeza decir, ¿y qué te pasa por la cabeza? Decís, no, pará. Yo la semana pasada y esta vengo perdiendo 300 dólares. Y acá voy 100. Pero esto se va para 400. Así que recupero lo anterior y gano 100. Bueno, hacelo y vas a ver que terminás perdiendo. Pagate, va de pasito a pasito como en el canal. Todo pasito a pasito, ¿sí? Si querés tomar la decisión de aguantarlo, aguantalo, pero no está mal, ¿eh? Obviamente también está bueno mantenerte con tus reglas y tenés que aguantar hasta cierta cantidad de distancias en pit, ¿no? O en ganancias, pero si haces scalping y buscas cierta cantidad, la buscarás, pero no muchas veces... cuando tenés un Draudon, ¿no? De hace días y lo querés recuperar, ahí ya no sirve. Olvídate de eso, no tenés que recuperar las pérdidas. Tenés que ir a operar como todos los días, sin hacerte trampa vos mismo, respetando las reglas. Si esas reglas no te sirven,
no es el único camino. Abrir la puerta, se abren 1.000.000, tratar de hacer una regla nueva basándote en lo que ya tenés o incorporando o sacando algo. Muchas veces tenés 5 indicadores y con uno solo te basta o con ninguno. Otras veces no tenés alguno y tenés que agregarlo no para que te genere dudas, sino para que te genere una confianza en lo que estás por ejecutar, ¿no? Me voy a tirar, vamos a poner, fíjense, voy a poner el limit y voy a poner 20 pips de distancia. Yo quiero que vean ustedes cómo el precio, cómo el precio no las quiere las órdenes, pero las órdenes están enamoradas del precio Touch Me y las quiere ir a tocar. Voy a poner 20 pips o 25, bien animal, a ver si agarra una, ¿sí? Capaz que agarra todas, vamos a ver. Lo tiramos en el mismo horario, con el mismo par, pero con órdenes limit y con los parámetros parecidos a los que acontecieron recién, donde el drawdown fue de 1.49. Veremos qué pasa acá. No sé qué día fue este, ahí a ver. 16 del 1, ¿sí? Pasó un fin de semana, 16 del 1. Bueno, vamos a estar un ratito más, dale, lo tiro, a ver qué pasa. Recuerden, 25 pips de distancia, ¿les gusta? Otra cosita que digo siempre, ¿no? Que me olvido, muchas veces lo asumo como que muchos lo saben y capaz que no lo saben. Existen estadísticas o algún indicador que te puede decir lo que el precio de ese par recorre en el día. Y vos vas a operar, un ejemplo, el euro dólar que estamos viendo y recorre 100 pips por día y acaba 90 pips y pones el bot o lo pones en algún horario, vos fíjate si le pones con órdenes stop o con órdenes limit. Si vos lo pones con órdenes limit y en el pasado tiene acá zonas de resistencia y el precio va por acá, ¿sí? Quizás en ese horario que vos lo pones justo hay volatilidad, viene, te la toca y va bárbaro. Porque te la toca, retrocede y empieza a ganar con las ventas del Shell Limit que está acá arriba, ¿sí? Ahora, muchas veces lo pones pegadito, te lo toca y sigue para arriba porque rompió esa zona de resistencia, se va para arriba y quizás era mejor un buy stop en vez de un Shell Limit, ¿sí? Y otra cosita interesante que muchas veces el buy stop no tiene que estar pegado tampoco. Muchas veces es un mechazo, te toca y después cae y perdiste esa posibilidad y tenés que esperar que el bot con otros parámetros que tiene dentro empiece a tratar de recuperar esa operación que está en negativo o de cerrarla, ¿no? Así que bueno, vamos ahí. Voy a poner propiedades, me voy a ir a periodos, separación de periodos y ahí está. Comenzamos, miren ahí, ¿la ven la línea? Fin de semana esto, Acá si vemos el horario, tenemos, miren acá, ¿ven? Que dice 22 horas, ¿sí? Y acá dice, bueno, esto es el fin de semana. Le tiramos, comenzamos, vamos a ponerlo más despacito esto, amiguitos, si no, no se ve. Horarios, esto va a ser, imagínense que este es el día, ¿sí? Se me fue el día, ¿sí? Porque es malo el día, parate. Supongamos que este es el día, ahí, ¿lo ven? Ese es el día. ¿Sí? Yo lo que hice ahora en este bot puse cada, ¿no? Una hora, pongamos que este son 24 horas, puse algo así, ¿sí? Vamos a extenderlo un poquito más. Supongamos que tenemos, esto no es a las 0 horas, ahí, supongamos que es ahí, supongamos que este está por acá. Puedes ponerlo así, ¿me entienden, no? Entonces, de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 7 y de 4 a 9. Eso depende, ahí te va a poner las órdenes, ¿sí? Ahora, podés decir, no quiero tantas, quiero una sola. Párate a ver ahí. Está. Quiero una sola y la quiero en la sesión de Nueva York. Bueno, supongamos que, bueno, párate ahí. Me va a retar el angelito. A ver ahí. Ahí está. Supongamos que quiero una sola y la quiero acá. La sesión de Nueva York comienza acá. Acá vienen las sesiones anteriores. La de Londres se mezcla con la de Nueva York. Y quiero ahí una horita con órdenes de 10 segundos. Lo que hacemos, lo que operamos nosotros, revisen el PP fundamental, es eso, ¿sí? Ajustado a este bot y al otro que compartí el video de un backtesting que hicimos, que es el que vamos a operar en vivo, que sería este, miren. Para ese no se asusten. Este, ¿sí? Este que está acá es el que vamos a operar, que es la técnica telaraña, ¿sí? Para hacer en 2 horitas en la sesión. Pero no me quiero ir porque no terminamos más. Acá, sesión de Nueva York, supongamos que es esta. Voy a operar acá y el bot puede continuar con las órdenes abiertas porque no las cerró acá adentro, ¿no? Pero en algún momento la cierra. Y hasta el otro día o hasta la otra zona que no le pusiste, no vuelve a abrir más, ¿sí? Yo le puse 4 zonitas en ese día. Supongamos que acá tenés la 0, la 1, la 2, la 3, hasta, ¿no? Hasta las 15, decía, no sabía, ¿no? Tenía problemas de
audiovisual encima. No entendía nada el amigo, ni para hablar. Ahí estamos. Así que bueno, ahí lo tiramos, gente, ¿eh? Vamos, tiramos. Van a ver que ahí abrió. Fíjense en las órdenes. ¿Alejada? Sí. Pero fíjense cómo viene el amigo, ¿eh? A ver si podemos ponerlo más chiquitito al amiguito ahí. Ahí, para que vean, ¿eh? No las va a tocar. Ojalá que toque alguna. No sé si no tocó ya una. A ver. Ahí tocó una, ¿ven? Ahí tocó una. Ahí tocó otra. Ahí me quemó la cuenta. No. Borrar. Basta de chiste, Pepe. Basta de chiste que está el angelito. Pepe, estoy escuchando, Pepe, dejate de hablar así. Habla bien, Pepe. Todos son chistes los tuyos, Pepe. Mirá cómo se mueve ahí. Así tenés que explicar. Miren cómo se mueve. Ay, miren el precio. Miren cómo tocó el caché. Ay, qué lindo. Mirá, miren. Pero bien, Pepe, ¿eh? Tenés razón, cuando tenés razón, tenés razón. Bueno, ahí vamos. Fíjense que acá quizá no, ven, acá no vale quizá la pena. Fíjense que vamos 57 en negativo. Por más que vamos 31 en el balance, se resta nos queda 4.987 ahí en este momento, ¿ven? Ahí quizás no convenía el límite con esa distancia. Por eso te digo que tenés que ir probando. Vieron recién con el anterior. Obviamente todavía no terminó un día o dos que vamos a probar, ¿sí? Vamos a ver si esto cierra en positivo. Voy a ampliar, voy a borrar la caché. Y lo podemos poner también al límite en vez de con 25 pip, con 5. Dependiendo del par, quizás que para el euro dólar es conveniente 5 pips en vez de 25, o quizás es 25 pips a tal horario y 5 pips a otro horario, ¿sí? Ahí vamos, voy a acelerar esto un poquito, ahí voy a poner ahí, piqui, para que veamos la gráfica. Ven que no toca nada el amigo, no sé si abrió 2 órdenes, 3, pero ahí va, ahí se cerró todo, ¿ven? Tardó en cerrar, vamos a esperar, ¿hasta qué día estuvimos? ¿Hasta el 13 o el 16? No me acuerdo, a ver, vamos a achicar un poquito acá. Quiero que vean las órdenes, que no me parece que no las muestro bien en el video de ayer, cómo se mueven, ¿sí? Igual acá si las podemos ver, miren, ahí van. Ahí voy. A ver vos, andá explicando vos, Angelito. Viene por abajo, viene tocando, está por tocó, mirá, uy, Pepe, te quemó la cuenta, Pepe. Bueno, pero no es así, ¿eh? Qué alegría, Angelito. Mirá, ahí está, tenés, para vos, 1-0, Angelito, aprendé, Angelito. Tomá, no te me enojes, Angelito, pero la realidad es otra, ¿no ves que es otra? Fíjate, a ver, haceme quemar la cuenta, dale, a ver. No me busques, Pepe, porque vos sabés que yo tengo poderes, Pepe. Yo puedo hacer que, vos sabés, si querés te quemo la cuenta ahora. Pero Pepe no, pero queda mal, ¿eh? Es que yo hago así, tic, y le llamo al señor del universo, mirá, ¿viste? No, tremendo, ¿qué hiciste ahí, Pepe? Te quemó la cuenta, ¿eh? A ver, mirá, ¿y ahora? Pedime perdón, Pepe. Pedime perdón, estoy ahí, Soplo nomás, Pepe. Soplo, Soplo nomás, qué grande, ahí tenés. Tomá, para vos, Angelito. Bien, ay, Dios, Angelito, por favor. Para que se me cayó el mate. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Me parece que el Dragon fue más elevado que el anterior. Tenemos que llegar al 16. ¿Qué estamos ahí? No recuerdo si era el 16 el día que tuvimos en el anterior backtesting. ¿Se acuerda alguno? Me avisa. Borramos ahí. ¿Cuánto vamos? 152. Me parece que acá era, ¿no? Bueno, vamos a apagarlo. Párate, a ver. 13, 28, 25. Ahí lo apago. Piqui. Lo apago. Borro. Se puede borrar ahí un poquito. Y parate que me agarra más órdenes, negro. Ahí está. No agarro ninguna porque son órdenes. Mirá, me puso stop, gente. Me puso stop. Mirá qué bueno que lo paro. Qué atención que estaba Pepe Mila, ¿no? Angelito, no me dijiste nada. Son stop estas órdenes. Ya. Yo te digo una cosa, Pepe. Estás re distraído. Se te cayó el mate. Presta atención, Pepe. Esas son limits. Poné limit. Mira, me haces perder a mí lo que te quería decir. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo? ¿Un corto? ¿Qué tocaste, Pepe? Quédate quieto, te tiemblan los pies. Pepe, pará un poco. Tienes razón. Anda ahí. Angelito, bueno, para que se nos mezclan los personajes acá. Vamos a parar ahí, paramos. Vamos a ver el Dragon de 25 pips.
stop. Fíjense acá. Acá fallé. A ver cuánto de Drawdon. 2,99. No fue tampoco gran cosa. Un Drawdon de 3%, ¿no? 3 por 5, 15. $150 de Drawdon hubo, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Bueno, vamos a poner límite. Me falló ahí, me falló el angelito, me parece, que no me dijo. Párate. 25, pero le vamos a poner negativas. Negativas, perdón. Vamos a poner límites, ¿eh? Que pierdan, decía el amigo. No, que ganen, no positivas que sean. Vamos, arrancamos. Ahí vamos. Vamos, fíjense que ahora van a ser límites, ¿eh? Fíjense, ¿las ven? Pongo pausa. Bueno, justo me abrió la orden, vos podés creer. A ver ahí abajo. Ahí, ven allá arriba, Shell Limit está puesto. A ver si el resultado es el mismo con los 25 pips de diferencia. Recuerden que en un ratito se acerca una noticia de alto impacto que la agarramos también ahí. Miren cómo va el amigo. Ay, quiero que me dé un besito, dice el amigo, ¿eh? El señor Shell, ¿sí? Ahí vamos, ¿eh? Quedó bien el video de ayer igual. Mirá que lo hice sin edición, sin nada, ¿eh? Así nomás como salió. Mírenlo, háganme caso. Pónganse un cafecito, un tecito, una cervecita, lo que tomen a la noche, con buena música. Fíjense en cómo el angelito me reta, tremendo. Yo no sé por qué me reta en vivo, si es... No sé por qué realmente. Realmente no sé por qué, pero me reta. Bajo, seguimos. Borro, amplío, achico para que ustedes puedan ver las órdenes gráficas de líneas, por favor. Miren cómo va el precio. ¿Ven ahí? Las limits, ¿ven? Anda a buscarlo. Y le puse de step un 1, le puedo poner 5 y va de a 5. Y de a 5 pips se acerca más rápido. Ahí van. Vamos, negro. Tocó. Bueno, ahí vamos. Estoy por armar, no es mala idea, una página donde voy a poner los bots ahí, ¿sí? Para los Pepe que no me conocen o las personas que no me conocen y estén interesadas, lo voy a separar en 3 grupos, de 6 meses, de un año y con el año, pero con la opción, para el que quiera, ¿no? No es obligatorio, con la opción de que se te agregue el nombre de que es youtuber, que se le agregue el nombre del canal si quieres, ¿eh? No sé, quiero que diga XX, bueno, yo le pongo XX ahí para que lo muestren y que diga el nombre de su canal, ¿sí? Y que al que le interese lo que sea, acá armo todo, gente, ¿sí? Bien, me falta que la página. No, la tengo, pero es media, hay que ajustar el diseño. Ahí está, bueno, ahí vamos, ¿eh? A ver, Angelito, ¿pones música vos o pongo yo? ¿Qué decís? Mirá, me parece muy buena idea. Pero primero explica acá esto, va bien el bot ahí, es muy bonito. Me gusta el astronauta que pusiste del planeta Pepe. ¿Eso vos lo podés poner en un youtuber también? Mirá, podés poner lo que quiera. Me preguntaban si se puede generar un bot, el mismo bot para MT5. Yo te lo hago, mirá, ahí está, pará. Lo hago para lo que quieras, si querés te lo agrego una flor, lo que quieras. Ahora, si te quema la cuenta, eso es responsabilidad de cada uno, tienen que chequearlos bien, ¿no? Si quieren que se le agregue algo, che, le podía agregar una media móvil y un dale, lo que sea, pero los que están así, quedan así, porque están bárbaros, ¿sí? Le puedo agregar algo, sacar algo, pero ahí van. Bueno, ahí vamos, a ver cuánto vamos ahí, 25, che, ¿hizo menos, hizo más? Habría que ver, vamos a ver, va el día 12 recién, tarda en tocar las órdenes, acá pareciera... Ahí está, a ver, vamos a prestar atención a esto, lo importante. Touch me. Touch me. ¿Estás ahí, Touch me? Bien. Debo tener no sé qué cantidad de bots creados e indicadores. Que tengo ganas de armar una página, explicarlos con un video y ponerlos ahí para que les interese. No estaría mal, hay muchos bots que están buenos. Vos dirás, ¿y vos lo usás? Sí, muchas veces los pruebo, me gustan porque son, ¿viste el libro diario de cada uno? En vez de escribir, yo lo trato de hacer así. Entonces me queda ahí. Entonces queda ahí el amigo y el día de mañana le puedo agregar o sacar algunas cositas, como por ejemplo el Pepe Fundamental quedó como este que está acá. El Pepe Fundamental, aparte de Pepe Fundamental, le agregué botones, le agregué otras cositas y lo convertí en el osito Teddy. Decía, no, no está acá, a ver, en este, ¿sí? En este que mostramos hace unos días, que es el que voy a usar en vivo para operar y hacer esto que estamos viendo acá, ¿ven? Tratar de hacer para los Pepe $100 en 2 horas en la sesión de Nueva York, por ejemplo, ¿no? O $5, no tiene que ser 100, ¿sí? 5.
10, ¿sí? Dependiendo el capital de cada uno. Puede ser 1000 por día. Obviamente mezclando lo manual con lo automático. Ese es el otro bot, ¿sí? Este también puede servir mucho, pero vos podés agregarle y quitarle cositas. Esa es la idea, ¿sí? Es este que está acá, el Touch Me, ¿sí? Se entiende por qué es Touch Me, ¿no? Ay, Pepe, ¿cómo no se va a entender? Touch me, tócame. El tema del grupo Ajá se llama Touch Me. ¿Por qué no pones ese tema, Pepe? No estaría para nada mal, ¿eh? A ver si encuentro alguno acá. Mirá, les voy a regalar un tema de viejas épocas. A ver si lo tengo acá. En este. A ver acá. Oh, pero mirá lo que encontré acá. ¿Se acuerdan? A ver. Oh, escucha esto. Miren esto. Con ustedes en vivo, decía el amigo. Con ustedes en vivo, a ver si lo encuentro. Parate, aquí está. Con ustedes en vivo, voy a compartir una canción que compartíamos todos los días y que vamos a seguir compartiendo. Escuchate esta. Si este tema no te gusta, esto te levanta la vida. Como Ali, dice el amigo. Escucha, escucha. Mueva, mueva, vamos. ¿Y cuánto vamos? Un poquito menos. Vamos a ver el drawdown acá, ¿eh? Fíjense que ya superamos el día de los backtesting anteriores, ¿sí? Pero tiene 25 pip de distancia. Tarda en tocarlo si no hay volatilidad como la que vimos recién, donde hubo una noticia de alto impacto y la reventó enseguida, ¿sí? Que fue a favor porque después se devolvió, ¿sí? Termina esta y apagamos, ¿eh? ¿Te gusta? Adquirilo con un cafecito, decía la amiga. Escucha, escucha, vamos. Las órdenes van por detrás porque muchas veces las que están abiertas necesitan un apoyo, ¿sí? De las que van por detrás. Y eso vale la pena muchas veces, ¿sí? Otras veces se complica un poquito, pero se soluciona con otras grupos que se van abriendo, ¿sí? Bueno, ahí vamos, llegamos al 2% de la cuenta. Ahí está, ahí llegamos. Apago. Ahí apagué, ¿sí? Vamos a ver el resultado. Fíjense en acá, ¿eh? Tenemos, fíjense que dio menos operaciones. Dio menos operaciones, 107, el 2%, 1, ahí sí, el 2,1% de la cuenta. Supongamos que tenemos 2,07, era perfecto, 2,07 casi. Por ciento. Fíjense que el drawdown, ¿de cuánto es acá? De 0,99, no llega a ser el 1% de la cuenta tampoco, ¿sí? Muy parecido a la ganancia, ¿sí? Al balance, al beneficio neto total, ¿sí? Así que bueno, ahí está, ¿sí? Con 25 en limit, ¿sí? Podemos poner, en vez de 25, fíjense en cuántas órdenes abrió, 83. Vamos a poner ahora lo mismo, pero en vez de que sean a 25 pip limit, que sean a 5 pip limit. Van a ver que acá van a haber más órdenes y quizás el drawdown es más grande. Entonces ahí vos ves, si es que no le estoy errando en lo que digo, la diferencia de decir, che, el bot es malo. No, el bot quizás no es malo. El bot no es malo. Quizás vos estás configurándolo mal. Para eso existen los backtesting. Quizás los 5 de limit no son para el oro, sino para el euro dólar. O en el euro dólar en vez de 25 bits de distancia son 5 o son 10 o es de stop o se va cambiando en las sesiones, ¿sí? Voy a tirarlo de vuelta. Estoy en M1 para que ustedes puedan ver, pero ahí estamos a 5 pips de diferencia. ¿Ven? Está pegadito. Se van a abrir muchas órdenes porque encima tiene muchas órdenes. Vamos a ver qué pasa. Fíjense si cierra o no. Fíjense que de cada lado van parecidas las órdenes. Por eso está la equidad ahí, ¿no? Muy poquita es. Cuando cierre, vamos a ver si conviene que cierre o no. Capaz que está todo el día así. Veremos qué pasa, ¿sí? Las órdenes están pegaditas. Bueno, ahí cerró, ¿ven? Fíjense que no hizo casi nada. Pero algo hizo.
Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver, todavía no cerramos. Fíjense cómo este es otro resultado donde si yo hacía este video le mostré también, ¿sí? Y con otros cierres podemos borrar un lotaje donde que cierre $20 en dinero y no de a $2, ¿sí? Eso hay que ver también, fíjense, para ganar poquito, ¿sí? Ahí lo voy a ver, voy a borrar ahí un poquito. Vamos a esperar a ver qué pasa, si baja, si no baja. ¿Me entienden cómo cambió todo? Parece otro bot, es lo mismo, con otras configuraciones. Simplemente lo acerqué. No quiere decir que acercarlo sea malo, ¿sí? Muchas veces vale la pena, si fueran 20 son 5 pips, ¿sí? Vamos. Acá, si cierra, si no cierra, veremos qué pasa. Pasan los días, no va a abrir más seguramente porque se llenó de información. 9, tiene que caer para poder cerrar alguna o quizás va a abrir alguna si sigue subiendo. Vamos a ver qué pasa, a ver. No nos apuremos. Mira cómo abren las amigas, la viborita, afuera viborita, borramos. Bueno, se ha quedado ahí el amigo. Si sube se va a generar un dragón un poquito más grande seguramente, pero va a cerrar también. Bueno, se quedó lerdo. ¿Vieron cómo cambia todo? Vos pones así y decís, che, pero bueno, hay que probar. ¿Sí? Para eso también están los backtesting donde vos dejas la compu prendida y vas probando y después elegís la mejor configuración que te parece de ese set que te tira de cada bot que vas backtesteando, ¿no? A ver ahí si puedo ampliar esto porque si no estamos 10 años, acá no hizo nada. ¿Cuánto vas? No, sí, hizo el 1% de la cuenta, hizo, mira, eso no lo vi eso. Pero fíjate que si cerramos, tenemos un casi $90 en negativo. Quedaríamos $40 por debajo, ¿no? Hay que ver. Se quedó ahí arriba el amigo. Si está todo el día consolidado, todo el mes, te lo comes ahí. A ver, Angelito, ¿estás ahí? Que no está. Pepe, apagá que se te quema, ¿eh? Ah, ahí baja, para que soplo. Tranquilo, Pepe. Me sale una lagrimita del ojo, Pepe, ¿qué te pasa? Estás llorando, Pepe. Ahí baja, ¿eh? Señor del universo, ¿le puede dar una manita al Pepe ahí? Bien. Velas de barra, miren ahí, las ven, las conocen, ¿sí? ¿Viste lo que nos demoramos con algo que en el otro ya habíamos cerrado en varias opciones, ¿sí? En el mismo bot con otro parámetro, ¿sí? Solamente alejamos o acercamos las distancias con órdenes distintas también, ¿sí? A ver, para gráfica línea va más rápido, si no, no terminaba. Bueno, y había pasado un año. ¿Cuánto pasó? Miren, no pasó mucho, no pasó mucho. Pero bueno, vamos a ver, si cierra, ahí tendría que cerrar. Miren, miren la noticia de alto impacto, cómo ayudó a cerrar todo, ¿ven? Cerró todo, pero tuvimos un drawdown de un 3% por lo menos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Menos 150 vi, por lo menos, no sé si no vi más, mira, a ver. Ahí lo apago. ¡Pac! Fíjense, nos quedamos con 139, tuvimos como 2 días, 3 sin nada. Acá está el drawdown, ahí lo ven, vamos a ver si fue grande o no, pero 5,78 el drawdown, ¿ven? ¿Sí? Bueno, eso es, ¿no? Hay que ir ajustando. También podemos decir, a ver, probá una sola sesión o un solo horario o poné solamente en la fundamental, en ese horario que hubo la fundamental, tírale ahí como hacías con el Pepe fundamental, ¿no? Entonces podemos ahí ir jugando. ¿Qué hora es? Bueno, gente, me voy. ¿Les gustó un poquito lo que hablamos? Es verdad lo que dice el amigo, viste que te faltan 10 centavos para redondear todo, lo aguantaste un poquito, ¿o no, Pepe? Aguantá un poquito y decís, no, pero ¿por qué? Bueno, no importa, me voy al baño y vengo. Cuando vengo, esto se dio vuelta. Si se dio vuelta, tenés el doble de drawdown. Nunca les pasó, gente, por eso cuando pueden cerrar, cierren. No pasa nada, al otro día te olvidaste y seguís con lo mismo de siempre. Sino que tenés que estar batallando con pérdidas grandes, una semana, 2, hasta que el ciclo de mercado cambia. Por ejemplo, yo tengo ¿no? el osito Teddy. Ahí, agotadísimo está el osito Teddy, ¿no? En una cuentita que estoy probando, está agotadísimo. Ahora que cayó un poco, está relajado. ¿Se acuerdan que yo les marqué a ustedes una zona donde yo quería que venga a tocar? Era por el osito Teddy. Nunca la tocó y se fue. Ahora está volviendo. Obviamente que allá arriba lo estoy dejando participar solo al osito y va cerrando algunas órdenes, ¿no? Y viene con algunas en positivo también. Llame ya, decía el amigo. Sí, señor. Llame ya, eso es por las páginas. Bueno, gente,
Me voy, veremos si estamos mañana. Ojalá que seamos varios en Discord para charlar, si no se pone para que no sea aburrido, ¿no? Para participar, para charlar. Ojalá sí sea, gente, ¿sí? En Discord y en Telegram. Pero bueno, por ahora seguimos así. Si te suman pepes, verán algunas cositas buenas para pasarla bien, para operar, para charlar, para hacer Zoom, para hacer muchas cosas, ¿no? Entre todos, que ustedes aprendan. Y que también aprendan entre ustedes, se ayuden, no está mal, ayudar es un buen ejemplo, no te vas a hacer ni más pobre ni más rico por ayudar, ¿sí? Solamente sin cobrar nada, de buena onda, ¿sí? No tenés que conocer a la otra persona para ser bueno, animate a ayudar sin conocer a la otra persona, ¿sí? Obviamente tampoco vas a hacer, ¿no? De ayudar a un garca que garca a los demás, ¿no? Eso obvio, nunca lo vas a saber, pero uno, el olor, ¿no? A distancia por el streaming te das cuenta muchas veces. Bien, bueno gente, música maestro. Angelito, muchas gracias por haber estado. Pepe Gatillo, muchísimas gracias por haber acompañado el vivo. Muchas gracias. Saludos, un abrazo gigante, ojalá que estés bien, tu familia, un abrazo grande para la familia de Pepe Gatillo. Y bueno, gracias loco por acompañar. Viste que se hace difícil muchas veces estar en vivo todos los días. Y muchas veces cuando no nos acompaña la marea de los Pepe, ¿no? Pero gracias vos por estar, muchas gracias. Abrazo gigante. Y bueno, los Pepe se lo pierden, no pasa nada igual. Y ojalá que se sumen, ¿sí? Cuando, de a poquito. Ustedes, por favor, si pueden compartir en otros grupos o personas que conocen, pásenle la información, ¿sí? Digan, vengo de parte de Pepe Pepón. Ay, gracias, Pepe Pepón, ¿viste? Bueno, nos vemos, gente. Abrazo gigante. Gracias por estar, Pepito querido. Y bueno, nos vemos en la próxima. Voy a ir con música. Les voy a regalar la canción. Ahí está, la canción con la que solíamos cerrar. Si la tengo acá a mano, se las comparto. Para que les guste. Tenemos. Acá está Ciro. Mira, qué lindo tema. Ahí está. Me voy con. Bueno. Con el mercado, como siempre les explicaba, imagínate que estás en un mundo donde en los mercados, ¿sí? Las ballenas son Tyson, son Ali. Vos fíjate que son boxeadores muy poderosos. Y vos sos una ballenita, una persona común, un Pepe común, que cada vez que se cae un Tyson al ring, ¿sí? No un Tyson de ahora que se tiró, ¿no? Por el youtuber así nomás para juntar guita, porque yo calculo que Tyson podía ganar al amigo, pero bueno, seguramente hubo intereses de por medio que hizo que él no quisiera ganar, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Pero bueno, si cae algún Tyson, te subís, lo agarrás, no al Tyson, a la monedita, no te quieras quedar más porque pasa esto y se te sube el Groudon. Y bueno, y disfruta. Esta canción es para ustedes y habla de algo parecido, ¿sí? Vamos. Chau, chau. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa Tablaquier, soy Jacobo Flash, el saltarí. Suscríbete, por favor, compartilo con amigos, nos vemos en la próxima, chau. Hay un poco criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción. Yo recién llegado desde Ajarí. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Tatuátelo porque vos podés, ¿sí? ¿Cómo que no? Sí que podés, ¿sí? Tenés que animarte nada más. Eso es la batalla más difícil del ser humano. Animate, vamos, no pasa nada si la pifiás, ¿eh? Un tropezón no es caída. Vamos, chau. Que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Esta mina me buscó, esta mina me encontró.